Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales en esta segunda semana de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos presentándoles el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir describiendo, vamos a ir explicando el tema planificado para esta semana, que es Europa y la exploración del mundo. ¿En qué consiste este tema? Prácticamente vamos a analizar, vamos a ver todos los acontecimientos más importantes que se han suscitado a partir del descubrimiento occidental de América por Cristóbal Colón. Todas las actividades que se fueron desarrollando, todos los temas que se fueron desarrollando en función de estas características. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y vamos a ver la coalición de dos mundos. Prácticamente, cuando hablamos de coalición de dos mundos, estamos hablando de ese choque cultural, porque los europeos no vinieron a encontrar pueblos totalmente primitivos, sino ya civilizaciones en un proceso de expansión. Dentro de estas características, los pueblos americanos permanecieron en total aislamiento tras la colonización inicial, que como vimos antes, se realizó en diferentes oleadas. Esto es 40.000 y 11.000 años antes de Cristo. El choque o colisión de las sociedades avanzadas del Viejo Mundo con la variedad de culturas del Nuevo Mundo comenzó bruscamente en el año de 1492 con el descubrimiento, por así de llamarlo, por Cristóbal Colón de algunas islas en el Caribe, densamente pobladas por indígenas americanos. La única llegada previa a los pueblos europeos a América fue la de los vikingos, navegantes del norte europeo que en un número muy reducido ocuparon Groenlandia entre los años 986 y 1500, con probables breves viajes a Terranova y a la península de Labrador, pero estas vistas no tuvieron efecto alguno en las sociedades indígenas americanas. Obviamente sí desarrollaron algún tipo de intercambio comercial, pero no fue significativo ni fue relevante como las actividades que desarrollaron los europeos en suelo americano. En cuanto a la expansión europea, desde inicios del siglo XV, navegantes de la península ibérica se aventuraron cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses colonizaron las Islas Madeira en el año 1424, Azores 1427 y Cabo Verde en 1444. Y los castellanos, las Canarias, comenzando en 1402. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas. La ruta de la seda por la que grandes navegantes llegaban a Europa y África del Norte desde India y China, especias, seda, pólvora, joyas y otros productos de gran valor se obstaculizó por la expansión de los turcos, portugueses y españoles. Estos últimos llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur de África, quizá, porque nadie lo había hecho ni lo había intentado anteriormente. Sabían que con certeza en aquella época qué es lo que obviamente podía desarrollarse, si que ese viaje o esa travesía obviamente tuviera éxito de sucederlo de esa manera. En cuanto a los reyes católicos, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en el año de 1469, ambos de 18 años, unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de reyes católicos. Un punto clave de su eficacia fue que decidieron que cada uno tendría poder total sobre los territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y la pequeña nobleza, que fortaleció a la monarquía frente a las ambiciones de poder de eclesiásticos y señores feudales. Eso les permitió emprender la conquista territorial de la península, tanto hacia el norte sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el reino árabe de Granada. Las operaciones militares comenzaron en el año de 1480 y culminaron en el año de 1492, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al mundo moderno español. Prácticamente fue una evolución bastante considerable. En cuanto a la insistencia de Colón en la propuesta de que los reyes católicos aprueben los viajes que él tenía pensado, vamos a ver cuáles son las circunstancias más relevantes. El plan de Colón, no ir al sur
y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipanco, es decir, al Japón. Había sido rechazada por el rey Juan de Portugal en el año de 1483 y por los reyes católicos en el año de 1486, pero no seguro de su propuesta. Él partía de la idea de que la Tierra era esférica, cuestión controvertida para aquella época, porque había quienes juraban que la Tierra era plana, otros que era una isla en un mar, o cuyos extremos había monstruos o ideas aún más disparatadas acerca de la forma de nuestro planeta. Entonces, prácticamente esas son esa insistencia más adelante surtiría efecto con, obviamente, con la reina católica, la reina de Castilla, Isabel de Castilla, quien le otorgaría un pequeño dote en cuanto a hombres, en cuanto a homenaje y a las tres embarcaciones con las cuales se aventuraría Cristóbal Colón y obviamente accidentalmente llegaría a suelo americano. La lucha contra el Islam y la reconquista de España en 1492. Aquí tenemos la reconquista española de Alfonso III. Tenemos los cristianos, musulmanes y los y Asturias. Tenemos Navas de Tolosa en el año de 1212 y tenemos la expulsión de los musulmanes en el año de 1492. Aquí en este mapa temático ustedes van a observar cómo se encontraban distribuidos en estas guerras cristianas que se desarrollaron, obviamente que fue del Islam prácticamente en contra de la religión católica. Aquí podemos ver en esta última etapa, en esta última gráfica, la rendición de Granada frente a Fernando e Isabel, cómo se fueron dando estas cruentas guerras también por lograr conquistar determinados, mantener la hegemonía del control en determinados territorios europeos también. ¿Por qué los reyes aceptaron el plan de Colón, pese a haberlo rechazado muchas veces por considerarlo bastante descabellado? Vamos a ver. Principalmente porque Portugal había cerrado el paso a España en las rutas africanas. Las Islas Canarias, en cuya conquista completa estaban empeñados los reyes católicos desde el año 1477, eran una puerta excelente hacia las rutas alternativas. Colón ofreció alternativas de España, un estado que les necesitaba y que estaba preparado para este tipo de empresa. La España unificada poseía en el año de 1492 una poderosa monarquía de maquinaria de guerra, una sólida economía, experiencia naval y potencial científico y tecnológico, matemáticos, geógrafos, astrónomos y constructores navales que habían sido formados en una mezcla de tres culturas, los judíos, los musulmanes y los cristianos. El mismo año, en 1492, apareció la primera gramática de la lengua castellana, la de Nebrija, símbolo de la cultura y de la consolidación del reino, que por decirlo de otra manera, también fue un proceso de mestizaje o de mezclas de culturas entre los judíos, musulmanes y cristianos que dieron también origen a este tipo de escritura. En cuanto a los viajes de Colón, el 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje desde el puerto de Palos, en la frontera, la expedición de tres naves en las que hubo intentos de rebelión por miedo a lo desconocido. Llegó a una pequeña isla en las Antillas que fue Guanaini, hoy una de las islas de las Bahamas, el 12 de octubre. Después llegó a las islas La Española y Cuba, regresando al puerto de Palos en marzo de 1493. Se le reconocieron sus títulos de gran almirante y virrey. Colón realizó 4 viajes en total a lo que hoy conocemos como América. El primer viaje lo desarrolló en el año de 1492, el segundo viaje en 1493 a 1496, el tercer viaje en 1498, del que regresó preso, y en el año 1500, siendo absuelto de los cargos en 1502, y el cuarto y último viaje en 1502 a 1504. Murió olvidado en el año de 1506. Hasta su muerte, Colón siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con un continente desconocido en Europa, el cual era América. Ni siquiera ellos mismos sabían qué es lo que habían encontrado. Esto generó el reparto del Nuevo Mundo. Prácticamente los imperios europeos que estaban
pugnando por el control de todos estos territorios, obviamente procedieron a repartirse a estos, los territorios del continente americano. A esto se lo denominó el reparto del Nuevo Mundo. Castilla y Portugal acordaron partirse sus zonas de expansión mediante el Tratado de Tordesillas en el año de 1494. Un meridiano situado a 370 leguas al oeste del Cabo Verde separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castilla y la oriental para Portugal. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos de portugueses y el resto de América en manos de los castellanos o españoles. El llamado descubrimiento descuadró muchas de las ideas preconcebidas del viejo mundo, no solo en geografía. ¿Qué forma tenía nuestro planeta Tierra? Sino en filosofía, teología e historia. A la vez impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa. El oro y la plata de América hizo ricos a la corona, banqueros y conquistadores. Los dos continentes se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas y animales domésticos que se desarrolló en aquella época. Aquí nosotros en la siguiente imagen, nosotros podemos ver gráficamente por colores cómo se fueron dando los viajes de Cristóbal Colón. Y aquí podemos ver el primer viaje de ida fue en agosto de 1492, octubre de 1492, viaje de regreso en marzo de 1493. Eso el primer viaje. El segundo viaje, el viaje de ida fue en septiembre de 1493, el viaje de regreso en marzo de 1496. El tercer viaje, el viaje de ida fue en mayo de 1498, el viaje de regreso en noviembre de 1500. Y el cuarto y último viaje se desarrolló el viaje de ida en mayo de 1502 y el viaje de regreso en noviembre de 1504. Esos son los cuatro viajes que desarrolló Cristóbal Colón a estas tierras desconocidas para los europeos, a los cuales pensaron que estaban dando la vuelta y llegando a Asia, pero en realidad no, en realidad se toparon con un nuevo continente, una nueva tierra prometedora, rica en oro, en plata y en piedras preciosas, en diferentes especias, y obviamente eso permitió el enriquecimiento de una España que si nosotros analizamos históricamente se encontraba a esa época totalmente debilitada económicamente por las guerras que se habían desarrollado y especialmente la guerra que se desarrolló contra los franceses. Recordemos que España fue ocupada por los franceses y el hermano de Napoleón Bonaparte fue coronado rey de España en aquel entonces. Entonces se desarrollaron una serie de eventos en los cuales España tuvo que vivir su propia guerra de independencia, lo cual contrajo pobreza, lo cual resquebrajó la economía del Imperio Español, pero obviamente por las diferentes colonias que se encontraban ya en América Latina y del oro que se extraía a su vez de aquí, oro, plata, piedras preciosas de esclavos y otros homenajes más, obviamente eso permitió volver a enriquecer y establecer la hegemonía de poderío económico que tenía España años anteriores. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un tema bastante interesante que espero en las próximas clases se pueda ampliar de mejor manera. Señoras y señores, una excelente tarde. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.